A la joven escucha el mensaje del fisioterapeuta. Clara, con su cabello rizado y curiosa mirada, se sentó en la mesa rodeada de su familia, el aroma del guiso tradicional flotando en el aire. Las risas y anécdotas se entrelazaban mientras su abuela, con un brillo en sus ojos que hacía eco de un pasado vibrante, comenzaba a relatar historias de su juventud. La luz parpadeante de las velas creaba sombras danzantes en las paredes, como si al mismo tiempo quisiera participar en la historia que se contaba. Era una época diferente, decía su abuela, dejando caer esos "es auténtica", con un tono que hacía eco en el corazón de Clara. La frase la hizo detenerse, los cubiertos resonando en el silencio que siguió. ¿Qué autenticidad se escondía tras esa voz entrecortada? ¿Qué secretos? Sentía un nudo en el estómago. Había algo en su familia, algo que siempre había estado oculto, como un peso que se arrastraba entre risas y silencios. Después de la cena, mientras el sonido de los platos chocando y el murmullo de su familia se desvanecía, Clara recibió un mensaje. Era Lucas. Me gustaría hablar de tu abuela. Hay cosas que podrías querer saber. El corazón de Clara latía con fuerza. ¿Por qué él tenía interés en su familia? La intriga crecía. Sin embargo, cada palabra de ese mensaje resonaba con un eco de advertencia. Días después, las palabras de su abuela pesaban más que antes. Clara se dedicó a investigar. Cada descubrimiento un puzzle que la llevaba a oscuras verdades sobre su linaje. Cuerpos olvidados, secretos de asesinatos no resueltos. Una conexión perturbadora comenzó a formarse entre ella y Lucas, revelando la posibilidad de que un pasado común las uniera de manera inquietante. Con cada pista que Clara recogía, la figura de su abuela, quien había sido el pilar de la familia, comenzaba a desmoronarse. En un giro siniestro, Clara comprendía que cada verdad podría ser un peligro latente para todos. El sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué camino tomaría? Cada descubrimiento la empujaba más cerca de un abismo de incertidumbre. La ciudad estaba en el borde de un ciclo de violencia, y Clara sintió que el tiempo se estaba agotando. La advertencia de su abuela resonaba en su mente y su corazón golpeaba fuertemente. Estaba atrapada entre proteger a quienes amaba y desenterrar verdades que necesitaban salir a la luz. Mientras el caos se cernía, una pregunta quedó flotando en el aire, como un eco sin respuesta. ¿Hallaría la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba o sería consumida por la tormenta que azotaba sus raíces? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me... La ciudad estaba en el borde de un ciclo de violencia, y Clara sintió que el tiempo se estaba agotando. La advertencia de su abuela resonaba en su mente, y su corazón golpeaba fuertemente. Estaba atrapada entre proteger a quienes amaba y desenterrar verdades que necesitaban salir a la luz. Una tarde salió a dar un paseo, buscando claridad entre la confusión que la consumía. El aire era frío y húmedo, el cielo nublado parecía presagiar lo que vendría. Caminó hacia el parque, donde las hojas caídas crujían bajo sus pies, y una inquietud la envolvía como una segunda piel, e intentaba distraer su mente. Pero no podía dejar de pensar en Lucas y los secretos que había empezado a desenterrar. De repente, una llamada a su celular interrumpió sus pensamientos.
Era un número desconocido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Respondió con cautela. Una voz grave, temblorosa, le habló al otro lado. «Clara, soy yo, Lucas. Necesito que vengas al hospital. Hay algo importante que debe ser», inquirió, su voz apenas un susurro. «No puedo hablar mucho por aquí. Solo ven, por favor». El trayecto al hospital fue un torbellino de pensamientos. 1.000.000 de escenarios pasaron por su mente. ¿Qué podría ser tan grave? ¿Así que Lucas estaba envuelto en todo esto? Al llegar, el ambiente era tenso. Los pasillos estaban llenos de personas y el olor desinfectante llenaba el aire. Se dirigió a la sala de emergencias, donde lo encontró esperando, con su rostro pálido y preocupado. «Clara, hay algo que tienes que ver, algo que te concierne más de lo que imaginas», dijo Lucas, llevándola a una sala de descanso. «Tu abuela estuvo involucrada en un accidente. Una mujer está herida gravemente. Ellos creen que podría haber sido intencionado». Las palabras cayeron como un ladrillo en el estómago de Clara. «¿Qué dices? ¿Cómo puede ser eso posible?». Su voz se quebró con cada sílaba. «Desde que empecé a trabajar con ella, he notado cosas extrañas, mensajes, citas. Hay una conexión, Clara, entre tu abuela y la mujer. Y no solo eso, hay un archivo, algo que el hospital ha escondido. Pero ahora debes saber algo que cambia todo. Esa mujer era parte de tu pasado familiar, más cerca de lo que crees». La revelación dejó a Clara atónita. Un ciclo de rabia y confusión se encendió dentro de ella. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Y mientras lo decía, sus ojos buscaron respuestas en el rostro de Lucas, pero él solo asentía con tristeza. «Tu familia no solo ha ocultado secretos, han estado involucrados en algo oscuro por generaciones. Hay historias de traiciones y venganzas que han alcanzado este punto. Esta mujer era parte de la vida de tu abuela, no era solo una desconocida». Las palabras de Lucas resonaron en su cabeza como un eco aterrador. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre su familia estaba desmoronándose, y una verdad devastadora la empujaba a un abismo sin fondo. Justo en ese instante, un grito ensordecedor interrumpió sus pensamientos, y la puerta se abrió abruptamente. Un grupo de médicos entró corriendo. Uno de ellos gritó: «¡Alguien ha sido atacado en el aparcamiento! ¡Necesitamos ayuda urgente!». Un flash de pánico recorrió la sala. Clara sintió que su corazón se ralentizaba. «¿Qué?», exclamó, pero el rostro de Lucas se tornó ceniciento. Sus ojos reflejaban terror. «Clara, tenemos que irnos ahora», murmuró, tomando su mano. «No es solo tu abuela, algo más acecha». Con esa declaración, la verdad que había empezado a desenterrar se convirtió en una vorágine de confusión y terror. ¿Qué más estaba oculto? Las sombras del pasado se movían. Y Clara sintió que el peligro ya no solo estaba en los secretos de su familia, sino en el aire mismo que respiraban. Mienta. Cada paso que daban se sentía más pesado que el anterior, y Clara sabía que algo grande y aterrador estaba por suceder. La noche todavía era joven, pero el caos que se avecinaba podría consumir todo a su paso. ¿Quién había sido atacado? ¿Y qué papel jugaba su familia en todo esto? Mientras el mundo se oscurecía a su alrededor, Clara no podía dejar de preguntarse: ¿qué pasaría si la autenticidad que había buscado no era más que un reflejo del horror que había estado tratando de evitar?
Clara apenas podía procesar lo que Lucas había dicho. La urgencia de salir del hospital resonaba en su mente, pero la confusión iba más allá de cualquier lógica. ¿Accidente intencionado? Paralizada por la incredulidad, lo miró fijamente mientras él la arrastraba por los pasillos. Sus corazones latían al unísono. Atrapados entre el miedo y la necesidad de respuestas, cuanto más corrían, más se sentía como si estuvieran huyendo de sombras que acechaban tras ellos. «Lucas, espera». Su voz quedó. El aire frío golpeó sus rostros. «Necesitamos un lugar seguro», murmuró Lucas, mirando a su alrededor como si el peligro pudiera estar acechando detrás de cada esquina. Pero entrar al parque cercano no parecía una opción. Clara podía sentir el oscuro presagio que envolvía todo. De repente, un estruendo inexplicable se escuchó a lo lejos. «¡Clara!». La voz de Lucas sonó como un grito, pero en ese mismo momento el pánico la envolvió cuando un grupo de personas corrió en dirección opuesta. Una sirena sonó a lo lejos, subiendo el nivel de ansiedad en su pecho. Miraron hacia atrás, y una figura apareció de entre la multitud. Era la mujer del accidente, pero no estaba sola. «¡Dile que se detenga!», gritó Lucas, cubriendo a Clara con su cuerpo. La mujer venía hacia ellos, tambaleándose, pero había algo en sus ojos que helaba la sangre. Había un fuego en su mirada. De pronto se detuvo y lanzó un grito desgarrador. Clara sintió que su corazón se detenía. «Tú», la mujer señaló a Clara con una mano llena de sangre. «Eres tú quien debes saber la verdad». A medida que la multitud se separaba, la adrenalina empujó a Clara hacia adelante. «Pero escúchala, Clara», dijo Lucas, su voz tensa. «No estás a salvo. Ella tiene algo importante que revelarte». La mujer gimió y las palabras brotaron entre su respiración entrecortada. «Tu abuela no es quien crees que es. Ella está conectada con el horror que nos encadena». El mundo de Clara se desgarró por la mitad. La mujer continuó. «Tus raíces están manchadas de sangre, sombras que tu familia ha arrastrado por generaciones». La confusión se tornó en desesperación, y con cada revelación, la realidad se volvía más oscura. Clara sintió el vacío bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». La voz de la mujer sonó como un eco de tristeza profunda. «Tu madre no está muerta, está dentro de esto». Un silencio helado cayó como una losa. Lucas intercambió una mirada con Clara. Su temor era palpante. «Esto no puede ser, mi madre». «Esa mujer». La mujer herida mostró una sonrisa amarga. «Esa mujer a la que llamas abuela tiene secretos más oscuros que tú puedes imaginar. Se acabó el tiempo, Clara. Ya no puedes escapar de lo que eres». Clara sentía un hormigueo en la piel, un temblor que le recorría la espalda. El caos del parque se desvaneció alrededor de ella, y los murmullos de la gente se convirtieron en un eco distante. ¡Bang! De repente, un disparo resonó en el aire. La mujer cayó al suelo, gritando, y la sangre brotó, manchando el asfalto. Clara se congeló. Todo se volvió un torbellino. Lucas arrojó su cuerpo sobre Clara como un escudo, mientras ella apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. La verdad seguía danzando, y el eco del disparo susurraba en su mente. «Tenemos que irnos», aulló Lucas, tirando de ella, pero ya nada tenía sentido. Clara estaba atrapada entre un abismo de secretos familiares y un nuevo horror que se había desatado. ¿Qué más había por descubrir? Y más importante, ¿quién era realmente su abuela? Mientras se alejaban, cada latido de su corazón le gritaba: «El caos apenas comienza». Clara apenas podía procesar lo que Lucas había dicho. La urgencia de salir del hospital resonaba en su mente, pero la confusión iba más allá de cualquier lógica.
¿Accidente intencionado? Paralizada por la incredulidad, lo miró fijamente mientras él la arrastraba por los pasillos. Sus corazones latían al unísono, atrapados entre el miedo y la necesidad de respuestas. Cuanto más corrían, más se sentía como si estuviera. «Lucas, espera». Su voz quedó ahogada por el bullicio del hospital. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver esa mujer con mi abuela?» Él solo sacudió la cabeza, preocupado, y apretó su mano con más fuerza. Finalmente llegaron a la entrada. El aire frío golpeó sus rostros. «Necesitamos un lugar seguro», murmuró Lucas, mirando a su alrededor como si el peligro pudiera estar acechando detrás de cada esquina. Pero entrar al parque cercano no parecía una opción. Clara podía sentir el oscuro presagio que envolvía todo. De repente, un estruendo inexplicable se escuchó a lo lejos. «¡Clara!». La voz de Lucas sonó como un grito, pero en ese mismo momento el pánico la envolvió cuando un grupo de personas corrió en dirección opuesta. Una sirena sonó a lo lejos, subiendo el nivel de ansiedad en su pecho. Miraron hacia atrás y una figura apareció de entre. Gritó Lucas, cubriendo a Clara con su cuerpo. La mujer venía hacia ellos, tambaleándose, pero había algo en sus ojos que helaba la sangre. Había un fuego en su mirada. De pronto se detuvo y lanzó un grito desgarrador. Clara sintió que su corazón se detenía. «Tú», la mujer señaló a Clara con una mano llena de sangre. «Eres tú quien debe saber la verdad». A medida que la multitud se separaba, la adrenalina empujó a Clara hacia adelante. «Pero, escúchala, Clara», dijo Lucas, su voz tensa. «No estás a salvo. Ella tiene algo importante que revelarte». La mujer gimió, y las palabras brotaron entre su respiración entrecortada. «Tu abuela no es quien crees que es. Ella está conectada con el horror que nos encadena». El mundo de Clara se desgarró por la mitad. La mujer continuó. «Tus raíces están manchadas de sangre, sombras que tu familia ha arrastrado por generaciones». La confusión se tornó en desesperación, y con cada revelación, la realidad se volvía más oscura. Clara sintió el vacío bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». La voz de la mujer sonó como un eco de tristeza profunda. «Tu madre no está muerta, está dentro de esto». Un silencio helado cayó como una losa. Lucas intercambió una mirada con Clara. Su temor era palpante. «Esto no puede ser, mi madre». Esa mujer, la mujer herida, mostró una sonrisa amarga. «Esa mujer a la que llamas abuela tiene secretos más oscuros que tú puedes imaginar. Se acabó el tiempo. Clara, ya no puedes escapar de lo que eres». Clara sentía un hormigueo en la piel, un temblor que le recorría la espalda. El caos del parque se desvaneció alrededor de ella, y los murmullos de la gente se convirtieron en un eco distante. ¡Bang! De repente un disparo resonó en el aire. La mujer cayó al suelo gritando y la sangre brotó, manchando el asfalto. Clara se congeló. Todo se volvió un torbellino. Lucas arrojó su cuerpo sobre Clara como un escudo, mientras ella apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. La verdad seguía danzando, y el eco del disparo susurraba en su mente. «Tenemos que irnos», aulló Lucas, tirando de ella, pero ya nada tenía sentido. Clara estaba atrapada entre un abismo de secretos familiares y un nuevo horror que se había desatado. ¿Qué más había por descubrir? Y más importante, ¿quién era realmente su abuela? Mientras se alejaban, una penumbra se extendía sobre ellos, como si el peligro estuviera a punto de cerrarles el paso. Pero antes de que pudieran correr más, la mujer herida levantó un brazo tembloroso. «¡Clara!», gritó. Su voz rasgada desgarraba el aire. «Tu abuela es la culpable.
Todo comenzó con ella. El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué acababa de escuchar? Se volvió hacia Lucas, buscando respuestas en su mirada, pero él solo podía mirarla con horror. La mujer gritó de nuevo. Has vivido en la oscuridad sin saberlo, pero tú eres parte de todo esto. La familia que crees conocer no es real. Clara sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Eres un símbolo del rencor que nunca ha desaparecido. La mujer se retorcía en el suelo, pero su voz bailaba con una claridad mortal. Tú eres la clave. Descubre la verdad antes que alguien más muera. Con eso, su cuerpo retrocedió, y Clara sintió que la maldición de su linaje la envolvía completamente. Las palabras resonaron en su mente como un eco en una cueva oscura. La batalla que se libraba dentro de su corazón la desgarraba. La mujer, que parecía conocerlo todo, se desvanecía ante sus ojos, y el caos del entorno se intensificaba. Las sirenas sonaban más cerca, las sombras se agolpaban. Y Clara supo que su vida jamás volvería a ser la misma. La pregunta pulsaba en su mente. ¿Sería capaz de descubrir su verdad o estaba destinada a llevar la carga de un secreto que podría destruirlo todo? Clara apenas podía procesar lo que Lucas había dicho. La urgencia de salir del hospital resonaba en su mente, pero la confusión iba más allá de cualquier lógica. ¿Accidente intencionado? Paralizada por la incredulidad, lo miró fijamente mientras él la arrastraba por los pasillos. Sus corazones latían al unísono, atrapados entre el miedo. ¿Qué tiene que ver esa mujer con mi abuela? Él solo sacudió la cabeza, preocupado, y apretó su mano con más fuerza. Finalmente llegaron a la entrada. El aire frío golpeó sus rostros. Necesitamos un lugar seguro, murmuró Lucas, mirando a su alrededor como si el peligro pudiera estar acechando detrás de cada esquina. Pero entrar al parque cercano no parecía una opción. Clara podía sentir el oscuro presagio que envolvía todo. De repente, un estruendo inexplicable se escuchó a lo lejos. ¡Clara! La voz de Lucas sonó como un grito. Pero en ese mismo momento, el pánico la envolvió cuando un grupo de personas corrió en dirección opuesta. Una sirena sonó a lo lejos, subiendo el nivel de ansiedad en su pecho. Miraron hacia atrás, y una figura apareció de entre la multitud. Era la mujer del accidente, pero no estaba sola. «Dile que se detenga», gritó Lucas, cubriendo a Clara con su cuerpo. La mujer venía hacia ellos, tambaleándose, pero había algo en sus ojos que helaba la sangre. Había un fuego en su mirada. De pronto se detuvo y lanzó un grito desgarrador. Clara sintió que su corazón se detenía. «Tú». La mujer señaló a Clara con una mano llena de sangre. «Eres tú quien debe saber la verdad». A medida que la multitud se separaba, la adrenalina empujó a Clara hacia adelante. «Pero escúchala, Clara», dijo Lucas, su voz tensa. «No estás a salvo. Ella tiene algo importante que revelarte». La mujer gimió, y las palabras brotaron entre su respiración entrecortada. «Tu abuela no es quien crees que es. Ella está conectada con el horror que nos encadena». El mundo de Clara se desgarró por la mitad. La mujer continuó. «Tus raíces están manchadas de sangre. Sombras que tu familia ha arrastrado por generaciones». La confusión se tornó en desesperación, y con cada revelación, la realidad se volvía más oscura. Clara sintió el vacío bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». La voz de la mujer sonó como un eco de tristeza profunda. «Tu madre no está muerta, está dentro de esto». Un silencio helado cayó como una losa.
Lucas intercambió una mirada con Clara. Su temor era palpable. Esto no puede ser. Mi madre. Esa mujer. La mujer herida mostró una sonrisa amarga. Esa mujer a la que llamas abuela tiene secretos más oscuros que tú puedes imaginar. Se acabó el tiempo, Clara. Ya no puedes escapar de lo que eres. Clara sentía un hormigueo en la piel, un temblor que le recorría la espalda. El caos del parque se desvaneció alrededor de ella, y los murmullos de la gente se convirtieron en un eco distante. ¡Bang! De repente, un disparo resonó en el aire. La mujer cayó al suelo, gritando, y la sangre brotó, manchando el asfalto. Clara se congeló. Todo se volvió un torbellino. Lucas arrojó su cuerpo sobre Clara como un escudo, mientras ella apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. La verdad seguía danzando, y el eco del disparo susurraba en su mente. «¡Tenemos que irnos!», aulló Lucas, pirando de ella. Pero ya nada tenía sentido. Clara estaba atrapada entre un abismo de secretos familiares y un nuevo horror que se había desatado. ¿Qué más había por descubrir? O más importante, ¿quién era realmente su abuela? Mientras se alejaban, una penumbra se extendía sobre ellos, como si el peligro estuviera a punto de cerrarles el paso. Pero antes de que pudieran correr más, la mujer herida levantó un brazo tembloroso. «¡Clara!», gritó. Su voz rasgada desgarraba el aire. «Oh, abuela es la culpable. Todo comenzó con ella». El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué acababa de escuchar? Se volvió hacia Lucas, buscando respuestas en su mirada. Pero él solo podía mirarla con horror. La mujer gritó de nuevo. «Has vivido en la oscuridad sin saberlo, pero tú eres parte de todo esto. La familia que crees conocer no es real». Clara sintió que el suelo se desvanecía. «¿Qué quieres decir?». «Eres un símbolo del rencor que nunca ha desaparecido». La mujer se retorcía en el suelo, pero su voz bailaba con una claridad mortal. Tú eres la clave. Descubre la verdad antes que alguien más muera». Con eso, su cuerpo retrocedió, y Clara sintió que la maldición de su linaje la envolvía completamente. Las palabras resonaron en su mente como un eco en una cueva oscura. La batalla que se libraba dentro de su corazón la desgarraba. La mujer que parecía conocerlo todo se desvanecía ante sus ojos, y el caos del entorno se intensificaba. Las sirenas sonaban más cerca, las sombras se avilpaban, y Clara supo que su vida jamás volvería a ser la misma. «Clara, escúchame». Lucas la sacó de su trance. «Debemos irnos ahora». Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso más, un grupo de personas emergió de la multitud, y entre ellos Clara reconoció de inmediato el rostro familiar de su propio padre. «¿Papá?». El grito brotó de sus labios como un eco de asombro. Él se acercó velozmente, pero su rostro estaba envuelto en una desesperación que Clara jamás había visto. «No, esto no puede estar pasando», murmuró. Era como si el suelo se hubiese desmoronado bajo sus pies al verlo allí, en medio de aquel caos. «¿Qué haces aquí? ¿Qué sabes de esto?». Clara, con la mente hecha un torbellino, sintió que el mundo se volvía aún más confuso. La mirada de su padre se desvió hacia la mujer aturdida en el suelo. Un brillo de reconocimiento cruzó su rostro. «No, ella no puede saberlo», gritó, y su voz temblaba de una forma que le heló la sangre a Clara. Lucía aterrorizado, como si el último vestigio de control se deslizara entre sus dedos. «Clara, aléjate de ella. No te conviene. No entiendes lo que está en juego». Lucas intercambió una mirada preocupada con ella, y el sonido de las sirenas se acercaba amenazante. «¿Qué me estás ocultando, papá?».
preguntó Clara, su voz ahora una mezcla de desafío y miedo. Espera, ¿qué es lo que realmente sabes de mi familia? ¿Qué es todo esto? Fue como si una bomba hubiese estallado. La confusión la envolvía, y sobreactuado por los efectos, su padre gritó: «Ella no es la única que ha estado atrapada en esto, Clara. Tú también estás marcada. Tu madre nunca debió involucrarse en esto». Las revelaciones chocaron sobre ella como una ola imparable. ¿Marcada? Un chillido sordo salía de su garganta casi sin querer. ¿Qué significa eso? Tú eres parte de una historia más antigua de lo que imaginas. La desesperación en su voz retumbó en el aire pesado, y Clara sintió el pelo de su nuca erizarse. «Necesitamos salir de aquí ya». En un instante, el caos cobró una nueva forma. En el fondo de su propio ser, Clara sintió que la sombra acechante de su propia sangre comenzaba a revelarse. ¿Qué secretos nublaban su pasado? Mientras su padre la arrastraba lejos, la verdad resonaba en su mente como un grimorio antiguo, una llamada a la aventura, pero también a un horror inimaginable. ¿Era posible que su vida misma se basara en mentiras? Y lo más inquietante, ¿hasta dónde llegarían aquellos secretos oscuros para proteger su linaje? Mientras el peligro se cernía, un nudo helado se formó en su estómago. La tormenta estaba a punto de desatarse, y Clara sintió que el tiempo se agotaba. Clara apenas podía procesar lo que Lucas había dicho. La urgencia de salir del hospital resonaba en su mente, pero la confusión iba más allá de cualquier lógica. ¿Accidente intencionado? Paralizada por la incredulidad, lo miró fijamente mientras él la arrastraba por los pasillos. Sus corazones latían al unísono, atrapados entre el miedo y la necesidad de respuestas. Cuanto más corrían, más se sentía como si estuvieran huyendo de sombras que acechaban tras ellos. «Lucas, espera». Su voz quedó ahogada por el bullicio del hospital. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver esa mujer con mi abuela?» Él solo sacudió la cabeza, preocupado, y apretó su mano con más fuerza. «Fi». El aire frío golpeó sus rostros. «Necesitamos un lugar seguro», murmuró Lucas, mirando a su alrededor como si el peligro pudiera estar acechando detrás de cada esquina. Pero entrar al parque cercano no parecía una opción. Clara podía sentir el oscuro presagio que envolvía todo. De repente, un estruendo inexplicable se escuchó a lo lejos. «Clara». La voz de Lucas sonó como un grito, pero en ese mismo momento el pánico la envolvió cuando un grupo de personas corrió en dirección opuesta. Una sirena sonó a lo lejos, subiendo el nivel de ansiedad en su pecho. Miraron hacia atrás, y una figura apareció de entre la multitud. Era la mujer del accidente, pero no estaba sola. «Dile que se detenga», gritó Lucas, cubriendo a Clara con su cuerpo. La mujer venía hacia ellos, tambaleándose, pero había algo en sus ojos que helaba la sangre. Había un fuego en su mirada. De pronto, se detuvo y lanzó un grito desgarrador. Clara sintió que su corazón se detenía. «¡Oh!». La mujer señaló a Clara con una mano llena de sangre. «Eres tú quien debes saber la verdad». A medida que la multitud se separaba, la adrenalina empujó a Clara hacia adelante. «Pero, escúchala, Clara», dijo Lucas, su voz tensa. «No estás a salvo. Ella tiene algo importante que revelarte». La mujer gimió y las palabras brotaron entre su respiración entrecortada. «Tu abuela no es quien crees que es. Ella está conectada con el horror que nos encadena». El mundo de Clara se desgarró por la mitad. La mujer continuó.
Tus raíces están... ¿Qué quieres decir? La voz de la mujer sonó como un eco de tristeza profunda. Tu madre no está muerta, está dentro de esto. Un silencio helado cayó como una losa. Lucas intercambió una mirada con Clara. Su temor era palpable. Esto no puede ser. Mi madre. Esa mujer. La mujer herida mostró una sonrisa amarga. Esa mujer a la que llamas abuela tiene secretos más oscuros que tú puedes imaginar. Se acabó el tiempo, Clara. Ya no puedes escapar de lo que eres. Clara sentía un hormigueo en la piel, un temblor que le recorría la espalda. El caos del parque se desvaneció alrededor de ella, y los murmullos de la gente se convirtieron en un eco distante. ¡Bang! De repente, un disparo resonó en el aire. La mujer cayó al suelo gritando, y la sangre brotó, manchando el asfalto. Clara se congeló. Todo se volvió un torbellino. Lucas arrojó su cuerpo sobre Clara como un escudo, mientras ella apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. La verdad seguía danzando, y el eco del disparo susurraba en su mente. «Tenemos que irnos», aulló Lucas, tirando de ella, pero ya nada tenía sentido. Clara estaba atrapada entre un abismo de secretos familiares y un nuevo horror que se había desatado. ¿Qué más había por descubrir? Y, más importante, ¿quién era realmente su abuela? Mientras se alejaban, una penumbra se extendía sobre ellos, como si el peligro estuviera a punto de cerrarles el paso. Pero antes de que pudieran correr más, la mujer herida levantó un brazo tembloroso. «¡Clara!», gritó. Su voz rasgada desgarraba el aire. «Tu abuela es la culpable. Todo comenzó con ella». El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué acababa de escuchar? Se volvió hacia Lucas, buscando respuestas en su mirada, pero él solo podía mirarla con horror. La mujer gritó de nuevo. «Has vivido en la oscuridad sin saberlo, pero tú eres parte de todo esto. La familia que crees conocer no es real». Clara sintió que el suelo se desvanecía. «¿Qué quieres decir? Eres un símbolo del rencor que nunca ha desaparecido». La mujer se retorcía en el suelo, pero su voz bailaba con una claridad mortal. Tú eres la clave. Descubre la verdad antes que alguien más muera». Con eso su cuerpo retrocedió, y Clara sintió que la maldición de su linaje la envolvía completamente. Las palabras resonaron en su mente como un eco en una cueva oscura. La batalla que se libraba dentro de su corazón la desgarraba. La mujer, que parecía conocerlo todo, se desvanecía ante sus ojos, y el caos del entorno se intensificaba. Las sirenas sonaban más cerca, las sombras se agolpaban, y Clara supo que su vida jamás volvería a ser la misma. «Clara, escúchame». Lucas la sacó de su trance. «Debemos irnos ahora». Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso más, un grupo de personas emergió de la multitud, y entre ellos, Clara reconoció de inmediato el rostro familiar de su propio padre. «¿Papá?». El grito brotó de sus labios como un eco de asombro. Él se acercó velozmente, pero su rostro estaba envuelto en una desesperación que Clara jamás había visto. No, esto no puede estar pasando», murmuró. Era como si el suelo se hubiese desmoronado bajo sus pies al verlo allí, en medio de aquel caos. «¿Qué haces aquí? ¿Qué sabes de esto?». Clara, con la mente hecha un torbellino, sintió que el mundo se volvía aún más confuso. La mirada de su padre se desvió hacia la mujer aturdida en el suelo. Un brillo de reconocimiento cruzó su rostro. «No, ella no puede saberlo», gritó, y su voz temblaba de una forma que le heló la sangre a Clara. Lucas intercambió una mirada preocupada con ella, y el sonido de la sirena se acercaba, amenazante. «¿Qué me estás ocultando, papá?», preguntó Clara.
su voz ahora una mezcla de desafío y miedo. «Espera, ¿qué es lo que realmente sabes de mi familia? ¿Es todo esto?» Fue como si una bomba hubiese estallado. La confusión la envolvía y, sobreactuado por los efectos, su padre gritó: «Ella no es la única que ha estado atrapada en esto, Clara. Tú también estás marcada. Tu madre nunca debió involucrarse en esto». Las revelaciones chocaron sobre ella como una ola imparable. ¿Marcada? Un chillido sordo salía de su garganta casi sin querer. ¿Qué significa eso? Tú eres parte de una historia más antigua de lo que imaginas. La desesperación en su voz retumbó en el aire pesado, y Clara sintió el pelo de su nuca erizarse. «Necesitamos salir de aquí ya». En un instante el caos cobró una nueva forma. En medio de la confusión, Clara notó algo alrededor del cuello de su padre. Era un medallón dorado que nunca había visto. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa, señalando la joya que brillaba incluso bajo la luz tenue de las farolas. Su padre vaciló. El pánico se dibujó en su rostro. «No puedo, no debo, démosle prisa». Pero Clara, dominada por una mezcla de curiosidad y temor, dio un paso hacia él. «Por favor, papá, dímelo». Su padre, atormentado, apretó el medallón con tal fuerza que su piel se tornó blanca. «Esto es parte de un legado, Clara, un legado de violencia y traición. Este medallón mi madre lo llevó también, y ella estaba involucrada en todo. Cada generación, cada acto atroces, todos están conectados». Las palabras pesaron en el aire como una condena. Clara sintió que el suelo se movía bajo ella. «¿De qué estás hablando?», exclamó, su propia voz resonando con incredulidad. «Eres tú quien tiene que explicarme». Y justo en ese momento, aún con las sirenas sonando por todo el lugar, Clara observó cómo su padre se giraba lentamente hacia ella. Las lágrimas en sus ojos eran un grito. «Eres tú quien va a romper el ciclo. No solo lo que yo hice, sino lo que ella hizo también, tu madre. Tienes que saber que…». Una explosión fuerte interrumpió su conversación y el asfalto se sacudió bajo sus pies. Clara se cayó al suelo, sintiéndose desorientada. Se levantó entre el polvo y el caos de sirenas. En medio de la confusión, su padre estaba ahora en el suelo, mostrando el medallón que había caído de su cuello, sin aliento. «¡Papá, no!», gritó Clara. Él levantó la mano y por un segundo la miró con una mezcla de desesperación y revelación. «La verdad está ahí. Tú eres la clave, pero esta vez no debes tener piedad». Las luces rojas de las sirenas iluminaban su rostro, y luego, de repente, cuerpo inerte en el suelo. El medallón brilló en el suelo, deslumbrante, como si todo el horror pudiera contenerse en ese pequeño objeto. Clara se quedó mirando, sin poder moverse. La agonía y la confusión abrumaban su mente. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse y los gritos se desvanecían, solos en su lucha por entender lo que acababa de suceder, una pregunta quedó flotando en el aire, destilada en la tensión. ¿Qué secretos se habían desatado realmente? Clara apenas podía procesar lo que había sucedido. El medallón brillante. «¡Papá!», gritó nuevamente, pero su voz se perdió entre el caos de la multitud y el sonido de las sirenas. Las luces rojas reflejaban un horror palpable, y entre el miedo y la confusión, su mente luchaba por entender. «¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto?». Las palabras parecían escapar de sus labios en un susurro entrecortado. Lucas, a su lado, la miraba, los ojos llenos de pánico. «Debemos movernos, Clara, ya». Pero sus pies estaban pegados al suelo. En ese instante, el aire se volvió espeso y frío. «Mira», dijo Lucas, señalando hacia el medallón. Su luz deslumbrante parecía hacer eco de algo más,
un poder oculto que pulsaba con cada latido de su corazón. Clara se agachó, extendiendo la mano, y solo al tocarlo sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Era como si el medallón le hablara, prometiendo secretos que habían estado enterrados en la oscuridad familiar. «Eres tú quien va a romper el ciclo», había dicho su padre. «Tú eres la clave». La frase resonaba en su cabeza mientras la gente alrededor continuaba en su estado de alerta. Pero de repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Un sonido que heló la sangre en sus venas. Clara. Era una voz familiar, y la reconoció al instante. Era su abuela, que había llegado desde la nada. La expresión en su rostro era de una angustia que apenas contenía. «No toques eso. No, por favor». Clara se detuvo en seco, y el miedo la envolvió. «¿Qué haces aquí? ¿Qué sabes sobre esto?», la confrontó, la confusión girando a su alrededor como una tormenta. «Te lo digo, no debes involucrarte más de lo necesario. Tu madre». Su abuela retrocedía, sus manos levantadas en un gesto de desesperación. Entonces algo se rompió en su rostro. «Oh, espera. ¿No comprendes? No soy quien crees que soy. Nunca lo fui». El mundo de Clara se detuvo. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad la atravesaba como un rayo. «Siempre me contaste historias, abuela. Siempre has sido mi pilar». La mirada de su abuela se oscureció, y de repente la mujer que había sido su figura maternal desapareció, dejando a Clara ante una extraña que parecía haber emergido de sus pesadillas. «Lo que te oculté, lo que guardé, no fue solo para protegerte, fue para sobrevivir». «¿Sobrevivir de qué?». Clara sentía el temblor de la adrenalina, mezclándose con una caja de sorpresas que había creído cerrada. En ese instante, la multitud en el parque cobró vida. La gente comenzaba a murmurar, y el miedo era palpable. «Escucha con atención», continuó su abuela. «Todo está interconectado. Este legado es más antiguo de lo que imaginas. Somos parte de algo que nunca quisimos, algo que ha devorado a nuestra familia». «¿Qué? ¿Qué eres? ¿Quién eres realmente?». Las palabras apenas salían de su boca. Pero justo antes de que su abuela pudiera contestar, un destello brillante surgió del medallón en el suelo. Clara sintió que su cuerpo se paralizaba. Un hombre apareció de entre la multitud, una figura alta y oscura, con una mirada penetrante. «Es hora de que lo sepas todo, Clara». Su voz cortante rompió la tensión. «Tu madre está viva, y no en el sentido que crees. Está atrapada en el mismo ciclo que alimenta nuestro destino». La revelación bajó como una losa. «¿Cómo puedes saber esto?». Clara se enfrentó a él, la confusión tornándose en furia. «¿Quién eres tú?». «Soy quien ha estado observando desde las sombras. Soy la razón por la cual tu familia ha tenido que esconder la verdad. No todo es lo que parece». Y antes de que pudiera decir más, un estruendo resonó y el suelo tembló nuevamente, como si el universo estuviera a punto de girar sobre su eje. Clara sintió que el aire a su alrededor se encogía, y en su mente el caos cobraba forma. ¿Su madre viva? ¿Una sombra acechando a su familia? Cada secreto, cada historia, ahora se sentía como cuchillos en su piel. «No, no puede ser. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». La multitud observaba en un estado de shock, un murmullo creciente que se alzaba en el aire como un eco desbordante. Clara miró a su abuela, y la desesperación en sus ojos era más cruda, más real. «Tienes que entender, Clara, lo que estamos tratando de protegerte ha explotado». Mientras el hombre sonreía con una arrogancia inquietante,
Clara supo que su vida estaba a punto de dar un giro tan drástico que nunca podría volver atrás. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad de su familia? Con ese pensamiento, la oscuridad a su alrededor parecía tragársela, y el tiempo comenzó a apresurarse. La noche había comenzado a caer, y con ella los secretos familiares se apretaban a su alrededor, listos para desatar un nuevo ciclo de tormento. ¿Qué rol jugaría después de todo? Clara se enfrentaría a la verdad, sin importar el precio que tuviera que pagar. El torneo de la vida y la muerte estaba a punto de comenzar. La noche había comenzado a caer, y con ella los secretos familiares se apretaban a su alrededor, listos para desatar un nuevo ciclo de tormento. Clara sintió una oleada de confusión y miedo, mientras el hombre de pie frente a ella la miraba con una intensidad inquietante. Su corazón golpeaba con fuerza, como un tambor ansioso. Su voz temblaba al igual que sus manos. A su lado la miraba con una mezcla de terror y urgencia. «Escucha, no hay tiempo para explicaciones largas», insistió el extraño. «Pero lo que tu familia ha estado guardando es más peligroso de lo que imaginas. Hay fuerzas en juego que superan lo que has conocido». Mientras hablaba, de repente Clara notó que su abuela se movía, casi como si intentara escapar. «No, abuela», gritó, pero algo en su voz era diferente. La expresión de su abuela cambió drásticamente. De la angustia pasó a una frialdad inquietante. «¿Qué estás haciendo?». Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. «Debes entender», dijo la mujer con voz baja y distorsionada. «No puedo dejar que esto continúe. Tú no eres quien crees, Clara. Eres solo una pieza más en este juego». Y antes de que Clara pudiera reaccionar, su abuela hizo un gesto rápido y dejó caer un objeto al suelo, un pequeño dispositivo plateado. El choque fue instantáneo. Un estallido de luz cegadora llenó el aire, y la sensación de desorientación la envolvió. Clara cerró los ojos por un momento, y cuando volvió a abrirlos, todo había cambiado. El estruendo a su alrededor se desvaneció, y en su lugar, el parqué del parque se había transformado en un espacio vacío y desolado. No había murmullos ni sirenas, solo un silencio inquietante. Confundida, Clara miró a su alrededor y se encontró con que ni Lucas ni ese hombre estaban a su lado. Pero su abuela estaba allí, de pie frente a ella con una sonrisa que helaba la sangre. «Bienvenida, Clara. Has llegado al hogar real de tu familia», dijo con un tono que la hizo estremecer. «Es hora de que sepas la verdad». «Urre, coño, ¿qué está pasando? ¿Dónde están Lucas y el otro?». Su voz se quebró, pero él desconció. «Ota echua». Abuela dejó escapar una risa amarga. «Esa es solo una fachada. Él nunca fue quien crees que era. Tu amigo te ha usado desde el principio». El aire se tornó pesado, la confusión ahora convertida en angustia. «Pero tú eres la clave, Clara. Tienes que liberarte del ciclo». «¿Oh, cómo? ¿Qué ciclo?». «Ya no entiendo nada». Clara sentía que sí, que la locura la consumía. Pero la mirada de su abuela era intensa y profunda. En su rostro había un conflicto interno que parecía atormentarla. «Tu madre está atrapada aquí, en esta dimensión. Ha sido el sacrificio necesario para mantener a nuestra familia a salvo. Y si no actúas pronto, su alma se perderá para siempre». Las palabras de su abuela resonaron con un eco de terror. «No, no puede ser». Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Clara sintió como si el suelo se moviera. «¿Dónde está mi madre?». «Es lo que tienes que averiguar, Clara». La risa de su abuela se tornó en un grito desgarrador, y todo se oscureció nuevamente.
La luz brilló con más intensidad y antes de que pudiera reaccionar, una grieta se abrió en el aire. Clara sintió que algo la atraía hacia ella, una fuerza oscura y poderosa. «No, abuela, por favor», gritó, pero su grito fue ahogado por la explosión de luz que llenó el vacío. De pronto se dio cuenta de que estaba sola. En el horizonte de su visión, algo indescriptible estaba gestándose. Ecos de una realidad que nunca había conocido. Un retumbar sacudió la misma esencia de su ser. Una imagen se dibujó ante sus ojos, una figura sombría, un rostro familiar. «Eres la única que puede decidir, Clara». Era la voz de Lucas resonando en el aire, pero ahora sonaba diferente, como un eco de lo que había sido. «Recuerda tus raíces, todo comenzará con una elección. La verdad te liberará, o te hundirá de nuevo». Y en ese instante, Clara comprendió que lo que creía saber sobre ella y los que la rodeaban era solo una fachada. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se enfrentó al nuevo abismo que se extendía ante ella. «¿Qué debo hacer?». La pregunta se formó en su mente, arrastrando consigo un mundo de posibilidades y horrores ocultos. La grieta se expandió mientras las sombras danzaban a su alrededor. Y Clara se sintió atrapada entre dos realidades. El dolor de perder a su familia se entrelaza. ¿Podía salvar a su madre? La tormenta ya había comenzado, y la elección que hiciera definiría el futuro, su futuro. La grieta se expandió mientras las sombras danzaban a su alrededor, y Clara se sintió atrapada entre dos realidades. El dolor de perder a su familia se entrelazaba con la pesada carga de su destino. «¿Qué debo hacer?». La pregunta pululaba en su mente, arrastrando consigo un mundo de posibilidades y horrores ocultos. El momento era ahora. La tormenta a punto de desatarse. Mientras el caos en el parque se desvanecía, una figura emergió de la oscuridad a su lado. Era Lucas, pero su mirada había cambiado. En lugar del chico amable y protector, se había convertido en alguien con una intensidad fría. «Clara», comenzó, su voz sonando como un eco distante, «no puedes dejar que ella te engañe. Tú eres más poderosa de lo que imaginas. Lo que te han ocultado está por revelarse». «¿Qué dices? No estoy lista para esto». El terror retumbaba en su pecho, pero había algo en su corazón que latía fuerte, un fuego que no podía ignorar. «No puedo confiar en nadie, no después de lo que he visto». «Debes hacerlo». Lucas dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con una luz intensa. «Tu madre no es solo un sacrificio, es la clave para liberarnos a todos. Nuestras familias están conectadas por algo más. Tú y yo estamos destinados a esto, y cuando el tiempo llegue, te necesitaré». Clara parpadeó. «¿Destinados? ¿A qué?». Pero su pregunta quedó ahogada por un grito desgarrador que sobresaltó a ambos. Era su abuela, que ahora estaba en el suelo, su rostro demacrado, como si hubiera perdido una batalla interna. «No, Clara, no te dejes llevar por sus palabras. Es un truco, un engaño». Los ojos de Lucas se estrecharon. «Ella no quiere que descubras la verdad, Clara. Ha estado jugando con nuestra familia, manipulando todo esto durante generaciones». «¿Qué te pasa? ¿Acaso no sabes quién es realmente?». La ira creció dentro de ella mientras se enfrentaba a Lucas. «Es mi abuela. Ella me ha protegido toda mi vida». «¿Protegido o encadenado?». Lucas se inclinó hacia ella, su voz un susurro urgente. «Tú llevas el peso de lo que ella ha hecho. Esconde un secreto que puede cambiarlo todo. Tu madre no es la única que está atrapada. Tú también lo estás». Clara se sintió temblar.
No solo el horror estaba presente, sino que también se sentía atraída por la verdad, que ahora amenazaba con derrumbar su mundo. Era un juego del que no podía escapar. Y había más. Cuando todo parecía estar a punto de estallar, el sonido de pasos resonó. Otra figura apareció. Clara se detuvo. Sus ojos se abrieron con horror al reconocerlo. Era su padre, pero el rostro que conocía ahora tenía una mueca, una mezcla de preocupación y culpa. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?» Su voz tembló. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. «¿Qué está pasando? ¿Por qué?» Pero se interrumpió cuando su padre inclinó la cabeza hacia Lucas. «Estás equivocado. Debes ser la que se quede al margen». La voz de su padre se tornó helada, un marcado cambio de complicidad. «Lucas solo quiere aprovecharse de ti, Clara. Él ha creado todo este conflicto desde el principio». Las palabras lo golpearon como un rayo. Una traición inesperada. Lucas se volvió hacia Clara. Sus ojos ardían de intensidad y determinación. «Él miente, Clara. La verdad es mucho más oscura de lo que crees. Te he advertido. Tu familia está atrapada en una red de mentiras. Estás insinuando que mi padre...» Clara dejó de hablar, mirando a su padre, buscando una respuesta. «¿Es cierto?» «Háblame. Clara, hay cosas que no entendés». Su padre gritó, su voz quebrándose. «No hay nada que puedas hacer para cambiarlo todo. Hay una razón por la que lo hemos mantenido oculto. Tu madre, su vida depende de ello». El silencio se volvió palpable, creciente en su pecho. Sus ojos saltaron entre las dos figuras, cada vez más atrapada entre un dilema horripilante e increíble. Quería creer a su padre o a Lucas, pero justo cuando la tensión alcanzó su clímax, un coro de sirenas interrumpió el momento. Clara miró hacia atrás, y cuando giró nuevamente, Lucas ya no estaba allí. Su estómago se hundió. Un roce frío recorrió su piel. «Clara, tienes que elegir». La voz de su padre resonó en su mente, pero en ese instante una explosión iluminó el suelo del parque. La tierra vibró bajo sus pies, y todo lo que conocía se desvaneció en medio de llamas y gritos. Clara sintió el terror y la confusión apoderarse de ella, y mientras miraba hacia el fuego, comprendió que la verdad estaba a punto de quemarse. Las sombras que la rodeaban se transformaron, cobrándose la vida de alguien. Clara no pudo evitar gritar, sabiendo que nada sería lo mismo nuevamente. Miró al horizonte, donde el caos reinaba, y sintió que todo lo que había creído sobre su familia se consumía en llamas. «Esto es solo el comienzo», murmuró su abuela mientras se desvanecía en el humo. «Ahora deberás descubrirlo sola». Las palabras pesaron en su corazón. Clara supo que ya no había vuelta atrás. Clara sentía el ardor del caos a su alrededor. Los ecos de gritos y sirenas se entrelazaban con sus pensamientos, pero en el fondo de su ser sabía que tenía que actuar. La grieta frente a ella se expandía, revelando sombras que buscaban atraparla. «¿Qué debo hacer?». La pregunta retumbaba en su mente, mientras el fuego en el horizonte consumía todo. «Debes elegir». La voz de «No dejes que ellos mientan. Tu madre no es solo un sacrificio, es el hilo que une todo esto». «¿Cómo puedes?». Clara balbuceó, sintiendo que sus piernas flaqueaban. La verdad era un abismo ante ella y la atrajo con fuerza. Las palabras de su abuela flotaban en su mente. «La libertad o la condena. Vas a cambiar el destino de nuestra familia». Lucas, que era un aliado y un extraño al mismo tiempo, la miraba con fervor. «Tu madre, su vida, todo depende de ti». El terreno tembló de nuevo.
y las llamas del parque ardían más intensamente, como si el destino estuviera aferrándose a sus raíces. La imagen de su madre, atrapada en la confusión, emergió en su mente. Se había pasado la vida buscando respuestas. No voy a dejar que mi familia siga atrapada en esto. Con un paso firme se acercó a la grieta. Voy a romper este ciclo. Cuando esas palabras escaparon de sus labios, una ola de energía la envolvió. El medallón brilló intensamente y la conexión con sus ancestros floreció en su pecho. Sentía la fuerza de cada generación, el peso de cada secreto y la necesidad de la verdad. La estructura de la grieta tembló. «¡Sáquenme de aquí!», gritó Clara, mientras los poderes ocultos buscaban contener su avance. Las sombras intentaron arrastrarla hacia abajo, pero ella gritó: «¡No más mentiras! Mi madre no es solo un sacrificio». El cielo se oscureció ante su declaración, y un viento helado comenzó a soplar, llevándose la niebla de confusión. El rostro de su padre, un espectro de amor y preocupación, emergió entre sus recuerdos. «Estás destinada a ser más clara. Te necesitamos». Las lágrimas brotaron de sus ojos al pensar en el sacrificio que había hecho. Cuando su mirada se cruzó con la de su abuela, Clara sintió el peso de la traición y del amor contradictorio. «No quería que sufrieras. Todo esto era para protegerte». La verdad era un estruendo en el aire, un sonido que podía liberarlos o destruirlos a todos. «Voy a rescatar a mi madre y liberar a nuestra familia de esta sombra». Clara sintió que el poder dentro de ella crecía y con un grito agudo lanzó energía hacia la grieta. Las sombras se agitaron, gritos ahogados resonaron en la oscuridad, y mientras la luz estallaba, un destello esplendoroso llenó el aire. Todo se hizo silencio. Cuando las luces de la explosión se desvanecieron, Clara se encontró en una sala luminosa, vacía. Un silencio inquietante la envolvió. Pero al fondo vio a su madre, con un brillo de esperanza en sus ojos. «Clara», murmuró su voz, llena de amor y al mismo tiempo de tristeza. «¡Mamá!», la llamé, corriendo hacia ella, pero una barrera invisible la mantenía alejada. Se giró y el dolor en su mirada era palpable. «No puedes volver, querida. Has tenido valor. Pero nuestra historia debe cambiar». Las sombras comenzaron a desvanecerse, y Clara sintió que todo el peso de su historia, sus secretos y traiciones caían. «¡No!», gritó. El miedo la embargó. Pero su madre la miró con fuerza. «Tú eres la que puede romper el ciclo. Tu fuerza es nuestra única esperanza». Clara respiró profundo. «Haré lo que sea necesario». En ese instante, su madre desapareció en un destello. «¡No, mamá!», la desesperación de Clara resonó. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El mundo estaba cambiando, su familia también. Clara entendió doblegaría el destino. Había encontrado su voz en medio del monstruo que temía haber heredado. Cuando todo se asentó, supo que todavía había preguntas sin respuestas, secretos ocultos, pero una luz encendía la esperanza. «Este no es el final», murmuró. «Es el comienzo de nuestra nueva historia». Paso a paso se quedó ahí, con el resto de su vida frente a ella. «Ahora tú también puedes ser parte de esta historia. No esperes ni un segundo más». Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y dejar tu huella. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por último,
Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es vital. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de acciones como estas. ¡Hazlo, leyenda!